¿Qué es una impresora? Bueno, la impresora lo que me devuelve es una copia física, generalmente, mayormente en papel, de nuestro archivo digital, o de nuestro documento digital, el que tenemos en nuestra computadora. Es pasarlo a papel o a un medio físico. Papel o otros medios también, ¿eh? Puede ser lona, puede ser... ¿Qué podemos imprimir? Bueno, casi todo lo que nosotros podamos ver en pantalla. Está muy relacionado con el tema anterior, con el de monitor, porque también vamos a ver píxeles. Bien, nosotros la clase pasada vimos cómo formamos una imagen y la mostramos en la pantalla. Bueno, nosotros podemos llevar a una copia de papel todo lo que nosotros vemos en pantalla. Es como, a ver, si ustedes saben que una cámara fotográfica, nosotros en una cámara congelamos un instante, ¿bien? Y ahí extraemos una imagen en la cámara. Acá congelaríamos una imagen de lo que yo estoy viendo en pantalla y lo llevaría a papel, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Además de poder llevar a papel, por ejemplo, documentos como archivos de PDF, procesadores de texto, imágenes en general. También podemos a veces imprimir alguna página de nuestro navegador, algún correo electrónico, ¿bien? Algún formulario que hayamos llenado en forma digital y necesitamos presentarlo, algún documento en especial. Inclusive, ustedes, algunos, quizás les guste no leer los apuntes en la computadora y les gusta imprimirlos para marcar, para tomar, para resumir, ¿bien? Para resaltar lo más importante con algún marcador. Entonces, lo que están haciendo es, de ese documento que yo les pasé, ese apunte digital, hacen su copia impresa. ¿Bien? Concepto. Una impresora es un dispositivo de salida, ¿bien? Así como un monitor también es un dispositivo de salida, que son los principales, monitor y impresora son los principales dispositivos de salida. Permite producir un documento en texto, gráfico o documentos almacenados en un formato digital. ¿Bien? Imprimiéndolo en medios físicos. Normalmente puede ser papel u otros insumos también. Puede haber otros insumos. ¿Cuáles son los medios que utilizamos? Bueno, pueden ser cartuchos de tinta o en láser, el insumo es el toner. Y hay algunos más que ya vamos a ver. Los medios, las impresoras que vamos a ver hoy, básicamente son las de inyección de tinta, las láseres, la matriz de punto. Vamos a hablar de matrices en 3D. Y vamos a hablar de una matriz que es especial para que ustedes la conozcan. Vamos a empezar por las de inyección de tinta. Bueno, las impresoras de inyección de tinta funcionan expulsando microgotas de tinta sobre el papel. ¿Bien? Podemos decir, si lo asociamos con los píxeles, bueno, esas microgotas serían como los subpíxeles cuando formamos una imagen. Bien, son microgotas que vamos imprimiendo en el papel, que no son visibles a los humanos, ¿bien? Y obviamente que son muchísimas microgotas para poder formar una imagen, ¿bien? Y de mejor calidad. Cuando más pequeñas sean las microgotas, nosotros estamos hablando de 300, si decimos puntos por pulgada, o sea, esas microgotas por pulgada, esa definición que tiene, como mínimo 300 puntos por pulgada, puede ser 600, 1200 en los láseres, mejor definición vamos a tener, ¿sí? O sea, cuando más pequeño sea esa microgota, mejor definición vamos a tener. Está directamente relacionado con los píxeles, ¿se acuerdan? O con la resolución en realidad. A mayor cantidad de píxeles, mejor imagen, mejor calidad. Bueno, acá también, cuando más pequeños sean esas gotas de tinta, por ejemplo, en la inyección de tinta, mejor calidad. Entonces, esas microgotas son expulsadas sobre el papel. Son las impresoras más populares, ¿bien?
por su capacidad de impresión y calidad, o sea, la calidad de impresión, y el costo en sí del equipo. Bien, vamos a hablar un poco después de costos, velocidades y tamaños de papel. Muy bien, una impresora de sección de tinta, o impresoras inkjet, tienen un principio bastante simple, que consiste en impulsar hacia el papel a través de boquillas. Bien, tenemos boquillas. Nosotros esas microgotas las expulsamos a través de boquillas, que en su conjunto después van a formar la imagen. Bien, vamos a recorrer con esas boquillas, vamos a recorrer toda la hoja, o todo el sector donde nosotros vamos a imprimir esa imagen. Bien, las impresoras de inyección de tinta las podemos dividir en dos tipos: las métodos de burbuja y las métodos piezoeléctricos. Y ahora vamos a explicar cómo funcionan cada una. Las de burbuja se llaman bubble jet, por lo general. Vamos a ver el método de burbuja. Bien, el método de burbuja utiliza resistencias, bien, que generan calor. Entonces, eso lo hacemos a través de electricidad, el cual se utiliza para calentar la tinta y producir una burbuja, la cual se expande a través de la boquilla y es forzada a salir para caer o ser depositada en el papel. Una impresora de burbuja, bien, acá como les dije, ofrece 300 boquillas, como lo que acabamos de decir, 300 puntos por pulgadas. Este método es ampliamente utilizado por fabricantes como HP, Lexmark y otros. ¿Bien? O sea, algunos fabricantes utilizan este método y hay otros que utilizan el otro método que vamos a ver después. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que hacemos es calentar la tinta por calor. Lo que hace es el aire se expande, ¿bien? Entonces el aire caliente se expande. Eso hace empujar la tinta hacia el exterior de la boquilla para que caiga en el papel. ¿Bien? Obviamente que estamos hablando de microgotas. De esa forma funciona el método de impresión a burbuja. ¿Bien? Calentamos la tinta y la expulsamos una microgota por las boquillas. Ahora vamos a ver el otro método, el piezoeléctrico. El sistema de piezoeléctrico, en lugar de utilizar calor, utiliza cristales en las boquillas, que se mueven al ser aplicados corriente, una tensión, se mueven, lo que finalmente empuja la tinta a través de la boquilla hacia el exterior. ¿Bien? Y con eso, otra vez, tenemos la gotita que va a caer en nuestra hoja, por ejemplo. El método piezoeléctrico, ustedes conocen, seguramente conocen los Magic Click. El Magic Click tiene unas piedras. Esas piedras, al moverlas, ¿bien?, hace una fricción. Esa fricción genera una chispa, ¿bien?, una pequeña electricidad, si quieren verlo. Bueno, acá lo usamos al revés. ¿Bien? Nosotros aplicamos, sería esa chispa, le aplicamos electricidad, y lo que hacemos es el efecto contrario, es mover las piedras. Entonces, lo que hacemos acá, esas piedras mueven el contenedor de tinta, con eso empujamos esa gotita hacia afuera, hacia el exterior de la boquilla. ¿Bien? Es como si tuviéramos un pomo, ¿bien? Las piedras lo que hacen es como apretarlo, ¿bien? Entonces al apretarlo, la gotita saldría para afuera. Eso es más o menos el método de cómo funciona. Obviamente estamos hablando de microgotas. Bien, vamos a hablar un poco de la impresora, cómo es que funciona. Bueno, la impresora tiene un carro donde en el carro se mueve de un extremo a otro el cabezal. En el cabezal tenemos el cartucho de tinta, y dentro del cartucho de tinta tenemos obviamente las boquillas y la tinta que va a ser después expulsadas hacia el papel. Entonces, ese carro movemos si tenemos una hoja, moveríamos el cabezal
de izquierda a derecha, así como nosotros escribimos, ¿no es cierto?, en una hoja de papel. Escribimos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Bien? Bueno, el carro se mueve exactamente igual. Se va a mover de izquierda a derecha sobre esa guía, y además va a tener un motor un rodillo que va a mover ese papel, ¿bien? Que va a girar ese papel como si estuviéramos corriendo la hoja o escribiendo de arriba hacia abajo. Y de esa forma podemos imprimir la imagen digital en el papel. ¿Bien? Esa es la forma en que movemos ese cabezal. El cabezal, bueno, depende del fabricante. Podemos tener el controlador, ¿bien? Dentro del mismo cartucho, o hay algunos fabricantes que el cartucho está en la impresora y solamente tenemos el contenedor de tinta en el cartucho en sí. ¿Bien? Bueno, el segundo fabricante usa una u otra tecnología. También, a través de esa tecnología, puede ser el costo inicial del equipo. ¿Bien? Un equipo de este estilo, una impresora de chorro de tinta, es mucho más económico que una láser, por ejemplo, ¿bien? O que una matriz de punto. Pero el insumo también no es tan costoso, pero la diferencia está en la calidad de impresión, por ejemplo. No quiere decir que sea de baja calidad una impresión en chorro de tinta. Es de buena calidad, pero en la cantidad de impresiones que yo puedo tener con ese cartucho. Ahora, eso va a variar mucho de la cantidad de milímetros que tenga de tinta, ¿sí? O sea, eso va directamente proporcional a eso. Pero para que tengan una idea, por ejemplo, quizás un cartucho de tinta puede rondar promedio en una resma de papel que trae 500 hojas, y una láser puede llegar a dar en 1200 copias a 10.000 copias, depende del tamaño de la impresora o la capacidad de la impresora, ¿sí? Entonces hay una diferencia bastante grande entre una y otra. Otro tema con las chorros de tinta es que, como la tinta está ahí en el papel, una vez que imprime, está húmeda todavía, hay que dejarla reposar unos segundos, unos minutos, para que seque y no vamos a pasar la mano ni nada arriba de la hoja que acabamos de imprimir, porque vamos a mover esa tinta y vamos a arruinar la copia, ¿sí? Entonces hay que dejarla unos segunditos para que seque la tinta y quede ahí sí de forma correcta impreso en el papel. Los más, bueno, antiguamente eran Hewlett Packard y Epson. ¿Bien? Epson es el que patentó el método piezoeléctrico, ¿bien? Pero hay otras marcas que también usan ese sistema. Pero creo que el más vendido en estas impresoras es el método de burbuja que usa Hewlett Packard. Con respecto a los papeles, bueno, tenemos varios tamaños de papel. ¿Bien? Tenemos tamaños, por ejemplo, A4, oficio, legal, tenemos A3, ¿bien? Tamaño carta. Quizás los más difundidos para nosotros y en uso o que estarían de moda en este momento son el A4 y el oficio. Pero hay otros de diferentes tamaños. ¿Bien? Una impresora obviamente puede imprimir quizás un sobre también, ¿no? Como hacían otros medios, como dijimos. Hay también impresoras de este estilo, de tinta continua, ¿bien? Donde ya hay todo un sistema, y no todos los modelos son para tinta continua, pero hay modelos que nos permiten tinta continua. Entonces, la tinta está en forma exterior y a través de unas mangueritas la podemos introducir a los cartuchos, y de esa forma abaratar un poco los costos, y ya se usan para otro tipo para imprimir sobre telas, para hacer otro tipo de diseños. ¿Sí? A ver, también hay impresoras que se usan para imprimir grandes cantidades de papel, que tienen otro tipo de insumos. Por ejemplo, en las imprentas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar al segundo, que son las láser. ¿Bien? Las láser son ampliamente difundidas. Antiguamente eran caras y por eso no se habían masificado tanto.
Hoy en día, bueno, hoy para nosotros es realmente todo caro, ¿no es cierto? Cualquier cosa es caro. Pero bueno, en algún momento se habían difundido y no había mucha diferencia entre una impresora chorro de tinta a color y una láser monocromo. Bien, obviamente que no íbamos a imprimir en color, pero sí íbamos a tener una buena calidad de impresión y además también la cantidad de impresión. ¿Sí? Más allá de la velocidad, ¿no? Porque también tiene otra velocidad, la cantidad de páginas por minuto que imprime. Esa es otra de las diferencias que hay entre diferentes estilos de impresora. Bien, la cantidad de páginas que yo puedo imprimir por minuto. Si quieren, antes de seguir avanzando, también podemos hablar de las multifunción. Bien, ustedes saben que hay multifunción, muy distinto a lo que es una fotocopiadora. Bien, una fotocopiadora es un dispositivo diferente. Más allá que puedas o no compartir alguna característica de una impresora, es muy diferente a lo que es una multifunción. Bien, lo que hace una multifunción está compuesta de dos partes en sí. Bien, es una impresora, como la que estamos viendo, y además es un escáner. Pero todo en un solo dispositivo. Entonces, lo que nosotros hacemos con una multifunción no es una fotocopia. Lo que nosotros estamos haciendo es una copia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros en una multifunción lo que hacemos es escanear y volver a imprimir esa copia. O sea, ¿el escaneo qué es? Pues nosotros en la impresora de un archivo digital lo pasamos a texto. Acá en realidad es de un archivo en texto, ya sea una imagen, un gráfico, un archivo, cualquier archivo, ¿bien? Lo pasamos a formato digital. Entonces, con una multifunción, hacemos eso. En realidad es la hoja que acabamos de... O sea, tenemos una hoja o una copia impresa, ¿bien? La queremos hacer una copia, no hacemos una fotocopia, sino lo que hacemos es escanear esa copia y volverla a imprimir. Por eso es de buena calidad también. ¿Bien? Por eso no es una calidad superior a lo que fuera una fotocopiadora. ¿Sí? Más allá de que las fotocopiadoras de hoy en día, obviamente, han avanzado muchísimo y han mejorado muchísimo su calidad. Pero no es el mismo. Más allá que, en realidad, físicamente sí es el mismo procedimiento, porque nosotros, cuando sacamos una fotocopia, también hace un escaneo, ¿bien? Y lo imprimimos. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es unir dos mundos, el escáner con una impresora. Después, dentro de multifunción, lo más común que podemos encontrar en el mercado sería que imprima a chorro de tinta, pero también los hay con láser, y también láser a color. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco de color un poquito más adelante, cuando terminemos de ver los diferentes métodos de impresión. Bueno, ¿cómo funcionan las láser? Bueno, el láser es la mejor tecnología que tenemos en lo que sea es impresión, ¿no? En equipos de impresión. Nosotros tenemos el láser, tenemos tambor y el toner, que es el elemento que nosotros hace la copia en sí. ¿Cómo funciona? Bien. Tenemos un elemento que se llama tambor. El tambor es un cilindro, ¿bien? Como un rollo, ¿bien? Un cilindro, donde tiene un recubierto químico fotosensible. ¿Bien? Por eso, a veces ese cilindro, por lo general, algunas fabricantes, ese cilindro, ese tambor cilíndrico, viene dentro del cartucho de toner en sí, y otros viene por separado. Entonces, cuando nosotros recargamos el toner, más allá de las propiedades del toner, que voy a hablar después, ese tambor fotosensible tiene un desgaste. Entonces, por eso a veces cuando recargamos mucho un cartucho, la calidad de impresión se va perdiendo, ¿bien? Porque se va desgastando. Ese proceso químico que tiene fotosensible se va desgastando y ya no tiene las mismas propiedades, entonces va perdiendo la calidad de impresión. Bueno, ahora vamos a ver cómo trabaja ese elemento fotosensible. ¿Qué hacemos con ese fotosensible? Bueno, ese tambor
tiene una carga. ¿Bien? Vamos a decir que es una carga positiva. Entonces, nosotros con el láser dibujamos la imagen que queremos imprimir en forma electrónica negativa. ¿Bien? Entonces, ese tambor lo cargamos en forma negativa y generamos la imagen. ¿Me siguen? Entonces, en ese tambor vamos a tener zonas positivas que venían cuando estaba en cero, y ahora que tiene cargada la imagen está en forma negativa, tiene una carga estática en forma negativa. Ese cilindro va girando, una vez que ya tiene la imagen, va girando, entonces se va el tóner, que son pequeñas pelotitas diminutas, que tienen un tamaño específico, cada fabricante tiene un tamaño específico y un peso específico, además de su carga electrostática. Entonces, al tener una carga diferente a la imagen, se atraen y se deposita sobre la imagen únicamente. Entonces tenemos el tóner ahora sobre el tambor, pero solamente en la zona donde tengo la imagen. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos el tóner depositado sobre la imagen. El último paso es el del fusor, que son 2 barras, que lo que hacen es generar calor y apretarlo para que ese tóner se impregne sobre la hoja. Entonces, vieron que genera, como cuando nosotros imprimimos una hoja de láser, como que tiene un calor, ¿no es cierto? Tiene calor la hoja. Claro, es eso. El calor lo que hace es presionar, y con calor hacemos que la tinta se adhiera al papel, o al elemento que nosotros queremos imprimir, sobre el elemento que estamos imprimiendo además. Entonces, de esa forma queda adherido. Y de esa forma imprimimos en nuestra impresora láser. ¿Bien? Es un método más tecnológico, bien, que el anterior, o sea, es diferente, donde ahí hay varios elementos. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos un tambor, tenemos el láser, tenemos el tóner y tenemos el fusor. ¿Bien? Ahí nombré varios elementos que necesitamos para hacer o tener nuestra copia en una impresora láser. Bien, acá les muestro la imagen. ¿Bien? Generamos, a ver si lo pueden ver, acá este sería nuestra copia láser, ¿bien? Nuestra copia láser sobre el tambor. Pasa sobre los tóner, en este caso, fíjense que acá estoy avanzando un poco sobre lo que es una impresora a color. Las impresiones pueden ser monocromo, ¿bien? Una escala de grises, o bien pueden ser a color. Hay una diferencia acá. Nosotros se acuerdan que para hacer una imagen, nosotros usábamos rojo, verde y azul. ¿No es cierto? Ahora, para realizar una copia impresa, usamos cian, amarillo y magenta. Usamos esos colores. Y con esos colores podemos formar todos los demás colores. Ya vamos a avanzar un poco en eso. Entonces, una impresora a color láser va a tener un cartucho por cada uno de los elementos que acabo de nombrar, para hacer la imagen a color, y además un cartucho de color negro, ¿bien? Para tener un negro más intenso. ¿Qué pasa? Que con esta combinación de colores no logramos un negro intenso. Entonces agregamos el negro, porque además también algunos tienen un costo externo. Entonces, por ahí, mayormente, por lo general, uno imprime texto, que por lo general sale en negro, entonces el cartucho usamos el negro y no tanto el color.